Wout van Aert, la ardilla belga, ha ganado París-Roubaix 2026. Ha sido un show absolutamente épico, con pinchazos por todas partes, caídas, selfies en las duchas de Robin Carpenter. La ardilla belga ha roto el maleficio el día menos esperado, en un sprint para la historia en el velódromo de Roubaix, y con un Palomo Van der Poel, que se ha pasado más tiempo cambiando de bicicleta en Arenberg que Tom Dumoulin haciendo caca. Es el ganador de esta increíble Roubaix, quien te pide que des hype al video para más contenido animado de ciclismo y, por supuesto, que te suscribas al canal para estar atento a los videos. Ahora sí, sin más dilación, que comience el show. Empezamos con grandes alabanzas a Thierry Gouvenou. El expedalista francés y ahora director de París-Roubaix ha sido muy claro: no aguantaremos a idiotas como Bas Tietema en esta edición. Gouvenou se refería a la participación en 2022 del actual manager del equipo de los youtubers, cuando acabó último a más de una hora del ganador e hizo parar las carreteras francesas solo por unos likes en YouTube. Un aplauso para Gouvenou, que tampoco ha permitido que el irregular fichaje del equipo de los youtubers Dylan Groenewegen forme parte de esta París-Roubaix. No así es el Filapartian, quien ha enviado una carta amenazante al podcaster Benji Nation por criticar algunos aspectos del político amigo del delincuente Nicolas Sarkozy. Así que ya saben, amigos, traten bien a Selfie, denle sus habituales prebendas. Poco hay que decir del recorrido entre Compiègne y el velódromo de Roubaix, casi 260 kilómetros con los habituales 30 sectores de pavé, pero sí de los candidatos a la victoria, el principal de ellos, el Palomo Van der Poel, que no dudaba en posar como el mítico Festín Antoine Bayer en la previa al infierno del norte, buscando su cuarta victoria seguida, que ya debería de haber logrado aquel año de Sonny Colbrelli, hipervitaminado. Y el principal rival, el alien esloveno Tadej Pogačar, que si bien decía no estar obsesionado con esta carrera como con Milán-San Remo, buscaba luchar por el único monumento que le faltaba en su colección, y además lograrlos de forma consecutiva, algo que nunca nadie ha conseguido. Los demás, la ardilla Van Aert, tres piernas Filippo Ganna o el constipado Mads Pedersen. La mañana empezaba con un cariñoso saludo del jugador de la NBA LeBron James a Van der Poel, por eso de compartir patrocinador, algo que motivó mucho en la línea de salida al campeón neerlandés. Los favoritos estaban preparados y eufóricos, recibiendo el apoyo del público en Compiègne, con el alien Poggi como principal estrella, aplaudido en masa por el público, esta vez sin el apoyo de Selfie Lapartian, pero sí de una afición hambrienta de ver a sus héroes por los tramos de pavé. A las 11:10 de la mañana hora local, nuestro admirado Gouvenou lanzaba la carrera y allá comenzaba una carrera histórica. El primero en atacar era Martin Reisenberg del equipo de los youtubers en un intento de silenciar a Gouvenou, pero este se reía sobremanera porque el ataque no sirvió para nada. Muchos lo intentaban sin éxito en los primeros kilómetros, que se estaban recorriendo a toda velocidad como pocas veces se recuerdan, tanto que la media era de 54 km/h en los primeros 60 minutos. De hecho, fue el propio alien Poggi quien tuvo que resolver una situación de abanicos que lo habían pillado haciendo pis. La acción era trepidante en esta primera hora, tanto que iban a llegar todos juntitos en pelotón al primer sector de pavé. Por supuesto, el alien esloveno siempre estaba en cabeza dirigiendo las operaciones a toda velocidad, pero sin escapada. Las únicas noticias eran errores, como el pinchazo sufrido por el estreñido Mads Pedersen en uno de esos habituales ya cambios de bicicleta, algo que casualmente también le pasaba a la pobre ardilla Van Aert. Con el pelotón siempre liderado por los Saunier del alien Pogačar, lo más destacado de esta Roubaix era sin duda la masiva afluencia de público. Espero que alguno de vosotros, fan de este humilde canal. El ritmo seguía siendo elevado y en el pelotón cada vez iban quedando eliminados más y más ciclistas, lo que sin duda preveía ataques de lejos. Lo que no se podían evitar eran caídas como las de los mejorados Sky Ben Turner y Joshua Tarling, siempre tan negado en esta carrera.
Poco después, era el alien esloveno de Saunier Duval el que sufría un pinchazo sin el auto del equipo detrás, perdiendo muchos segundos, pero sus rivales de Alpecin le dieron vida, yendo a un ritmo lento. No había cojones de eliminar al alien protegido por Selfie Lapartient, ayudado por sus compañeros de Saunier Duval, acercándole a 20 segundos del grupo principal antes del tramo de Javelui. Afortunadamente, allí el Palomo Van Der Poel aceleró el ritmo y dignificó un poco el ciclismo, mientras el alien tenía que ser por sí mismo el que persiguiese al grupo de favoritos antes de la True de Arenberg y tuviese que cocerse un poco antes del decisivo tramo, que fue más decisivo que nunca. Allí era la ardilla Wout van Aert quien entraba en cabeza acelerando el ritmo con el Palomo Van Der Poel justo detrás y el alien Poggi en tercera posición. Las caídas se iban sucediendo como habitualmente ocurre en el lugar más icónico de la Roubaix. Algunos pinchazos eran absolutamente increíbles, pero lo que pocos esperaban es que aquí fuese el mismísimo Mathieu Van Der Poel quien sufriera fallos mecánicos no en una, sino hasta en 3 ocasiones con sus propias bicicletas, con las de sus compañeros que no le encajaban los pedales o con cualquier cosa. Estaba totalmente desesperado en la hierba cercana al adoquín, caminando esperando a los directores de Alpecin que parecían sacados de los mismísimos documentales cómicos del equipo Movistar. Cuando se volvió a subir a la bicicleta, el neerlandés perdía ya más de 2 minutos con un pequeño grupo en el que habían salido ilesos la ardilla Van Aert, el alien Poggi y otros como Biseger de los muy mejorados AG2R o Logan Spiti del equipo Bora. También Tres Piernas Gana sufrió una avería en Arenberg que había sido más dañino que nunca, y tenía que ser el propio Palomo Van Der Poel el que se pusiese desde muy lejos a acelerar el ritmo para intentar recortar la diferencia con el grupo de cabeza. No obstante, hubo muchos problemas también allí. En el mismo tramo de pavé, tanto el alien esloveno Pogačar en primer lugar como la ardilla Van Aert después sufrieron otro pinchazo más en sus bicicletas. ¿Qué estaba ocurriendo en esta carrera? No obstante, los vehículos de los equipos se saltaban las normas y les ayudaban metiéndose en los tramos de pavé para asistir a estos mágicos ciclistas y que rápidamente a la velocidad de la luz fuesen recortando distancia poco a poco y pudiesen volver a ser cabeza de carrera. El alien Poggi primero y la ardilla Van Aert unos kilómetros después. Por detrás, el dorsal 1 había llegado a atrapar al italiano de las 3 piernas y juntos intentaron trabajar para recortar la diferencia, que había bajado de 2 minutos a ya menos de 1 minuto, con una paloma que estaba mostrando unas piernas absolutamente increíbles, demostrando que de haber estado en el grupo cabecero podría ir liderando la carrera perfectamente. Pero Gana acabó cayendo de forma absurda con un bache y tuvo que ser el Palomo del dopaje para el cabello quien sacase el tarro Cecchini de las esencias para seguir persiguiendo y dejar la ventaja en menos de 30 segundos. Pero entonces, en el tramo de Orquís, la ardilla cantarina decidía por una vez atacar y no ser derrotado por enésima vez por la paloma. Y tras él, como no, un alien esloveno con el jersey manchado de polvo pero con fuerzas de sobra para seguirle. Van Der Poel lo intentaba y lo intentaba, pero era ya demasiado tarde. El esfuerzo le estaba pasando factura, y aunque llegaba el grupo de favoritos al que acababan de dejar atrás el belga de Rabobank y el esloveno de Saunier, ya no había opciones. Los dos hombres en cabeza se relevaban y trabajaban en armonía manteniendo las diferencias, con el esloveno intentando escaparse solo en los tramos de pavé y el belga siguiéndole sin mostrar debilidad. En ocasiones, era incluso la propia ardilla quien pasaba delante para decir que hoy no tocaba perseguir, pero aún así tuvo que sufrir lo indecible en el tramo de Carrefour del Havre, con el campeón del mundo acelerando como nunca antes lo había hecho en el pavé. Era un Poggi muy mejorado respecto a su versión 2025 en Roubaix, pero también la ardilla era posiblemente la mejor ardilla desde aquel Otakam 2022 lleno de monóxido de carbono. Ambos se jugarían la victoria final al sprint en el velódromo, y Van Aert aprovechó un último esfuerzo para soplar su broncodilatador gracias a su tuepor asmático y así tener ese último golpe de energía que no le dan las cetonas. El alien esloveno entró por delante en el velódromo y ya sea por inexperiencia o por cansancio, no supo ganar tácticamente esta batalla. El belga adelantó fácilmente al esloveno y se levantó sobre sus pedales con muchísima energía, como si tuviese a Renio en sus piernas.
El alien agachaba la cabeza y se sentaba. No iba a ser el año de los 5 monumentos. La ardilla levantaba un dedo al cielo y celebraba su primer monumento en 6 años. La maldición de las bellotas se había acabado y aún aprovechando las circunstancias, hoy había sido el mejor. Llorando como una Magdalena, Van Ars abrazaba a sus entrenadores y masajistas. No se lo podía creer. El alien se tenía que quedar comiéndose los mocos por una vez en lo que va de temporada, y en la rueda de prensa no paró de soltar excusas sobre sus cambios de bicicleta, como si al belga no le hubiese ocurrido lo mismo. El ganador dedicaba la victoria a su excompañero fallecido en esta misma carrera Golarts. Y en definitiva, habíamos visto una carrera para la historia. Espero que la hayan disfrutado mucho en este canal.